acompaña en estudios aquí en RPP Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidenza Instituto. Señor Castilla, bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Gracias por tenerme. A ver, en principio no queda pues casi nada para 28 de julio, una fecha con muchísima expectativa por lo que dirá la presidenta, los mensajes, digamos, en sectores claves. Pero, ¿cómo llega la economía peruana a mediados del 2024, a esta segunda presentación, digamos, ceremonial que va a tener la presidenta de la República? Llega definitivamente en mejor forma. Acordémonos, hace un año la inflación había comenzado a descender, pero estaba por encima del 8%. La economía estaba en franco retroceso y ambas cosas se han revertido, ¿no? Hoy día la inflación está por debajo del rango meta, dentro del 2%, 2 y pico por ciento, y la economía ha mostrado una recuperación. Ciertamente en parte es estadística, en parte porque se fueron los shocks climatológicos, y hoy día vemos una recuperación muy fuerte del sector pesca, del sector agrícola, la manufactura primaria, asociada con el sector, digamos, primario. Y vemos que hay cierta recuperación probablemente hacia la mitad del año y en adelante por la liberación de los recursos de las AFPs, de la CTS, en parte para los trabajadores formales principalmente, y la inversión privada más o menos que se ha recuperado. El Banco Central prevé un crecimiento positivo este año luego de 2 años de contracción, y la inversión pública está también recuperándose luego de, especialmente a nivel regional y municipal, de haberse contraído. Entonces creo que la economía está en mejor posición de hace un año, pero tampoco estamos digamos, en un momento de decir ya la economía está embalada, acá nada nos para, porque todavía hay muchos nubarrones, especialmente en el plano político, que impiden una recuperación más vigorosa de nuestra economía. Ahora, ¿esta recuperación económica, señor Castilla, es exclusivamente gracias a las acciones del Ejecutivo o no? No hay que ser mezquino. Yo creo que principalmente son atribuibles a factores fuera del control, y creo que en parte del Ejecutivo, en el sentido de un mayor acompañamiento a los gobiernos regionales y municipales, ha hecho que la curva de aprendizaje se acorte y hoy día estén ejecutando sus presupuestos de obra pública. Haberse quizás comprado el pleito con ciertos proyectos mineros, por ejemplo, el supuesto apoyo al proyecto Tía María, que hace un año se dudaba, ni siquiera fue mencionado en el discurso, hoy día es un proyecto que aparentemente va a comenzar. Y en la retórica pareciera que hay mayor entendimiento de que si no hay un acompañamiento del Estado a proyectos importantes, pues estos no van a despegar. Ahora, dudas tienen que ver con cuán sólida es la posición del Ministerio de Economía y del Gobierno para impulsar estos proyectos. La Oficina de Seguimiento a la Inversión Privada en el MEF tiene una meta de este año de destrabar proyectos por 4.200 millones de dólares en infraestructura y minería. Se ha avanzado en algunos casos, en otros casos a trompicones, como en el caso de la línea 2 del Metro de Lima. Proinversión tiene una dinámica también mucho más atractiva porque está adjudicando proyectos, y vamos a ver qué resulta de las facultades que efectivamente el gobierno consiguió el Congreso para poder efectivamente tener un mayor impulso a la economía. La parte floja, me parece, esa parte de las cuentas públicas. Ante un Congreso absolutamente populista y un gobierno incapaz de pararle la mano al Congreso. Ahí me detengo porque esto lleva o tiene muchísima correlación con esta nota publicada en The Economist hace algunos días, en la que se señala, que es una mirada bastante cruda, pero hay mucha coincidencia por lo que hemos conversado nosotros con analistas del lado económico, ¿no? La presidenta del Perú sobrevive porque no está al mando, es lo que señala esta nota en The Economist. Los legisladores están desmantelando instituciones, hacen muchísima referencia incluso a que no hay una posición fuerte por parte del Ejecutivo, incluso del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando hay acciones populistas arriesgadas, ¿no? Que se han cocinado y se han tirado para adelante desde el Congreso de la República. ¿Coincide totalmente con esto? Plenamente. Y una cosa, Valeria, el año pasado, recordará, la presidenta, ante esta vorágine de leyes aprobadas por insistencia, planteó al hemiciclo y a los peruanos el último 28 de julio que iba a sacar un proyecto de ley, una norma,
para que hubiera mayor reflexión de parte de los congresistas y evitar que se aprobaran normas por insistencia, cosa que no ha ocurrido, todo lo contrario. Hemos tenido, como bien dice el Economist, un desmantelamiento de instituciones claves, no solamente en lo político, sino que frenan la meritocracia, y se continúa pues, perforando el sistema previsional. Hay un proyecto que acaba de ser aprobado, o está por ser aprobado, de un retiro de 4 UITs ahora al sistema público, desconociendo cómo funciona el sistema de reparto y sin tener en cuenta el costo fiscal que esto podría ocasionar. Entonces, el MEF no es el MEF que teníamos antes, creo que está muy limitado por esta necesidad de supervivencia del gobierno, de no enfrentarse al Congreso, que obviamente tiene la sartén por el mango y lo hace sentir pues, todos los días, y creo que, la visión que tenemos los analistas al interno tiene eco en la visión que tiene el Economist en nuestro país. Ahora, recuerdo las palabras de Julio Velarde en la última presentación en la que se le consultaba, ¿no? La ausencia o la falta, digamos, de transparencia por parte de la presidenta. Y digo transparencia, para ser más exacta, que no declaraba y no respondía a la prensa, que cada vez que había presentaciones, digamos, oficiales, rehuía, ponían ciertas trabas para evitar de repente acercar el micrófono y hacer las consultas con respecto al tema de los Rolex y un largo digamos, pendiente en la lista desde el Ejecutivo. El presidente del BCR decía, bueno, esto es una desaprobación, y él hacía alusión a lo de Toledo, pero cuando tenía esta alta desaprobación, el expresidente Toledo, teníamos una economía creciendo 5 o 6%. Hoy no es así. O sea, digamos, hoy la fotografía es totalmente distinta. Tenemos una presidenta poco ausente, pero también una economía que no está yendo tan bien por la recesión del año pasado. Ciertamente, pero en ese momento había un equipo muy empoderado que, pese a la baja aprobación que tenía Toledo en su momento, ejercía, digamos, el poder. Hace 20 años se adjudicó Camisea, justamente en ese gobierno, con un presidente con baja aprobación, y hemos visto todo lo que ha producido de beneficios para el país en los últimos 20 años. Se comenzó a negociar TLCs en ese momento, claro. Ahora poco se hace. Entonces creo que está mucho más maniatado el Ejecutivo y se ha vuelto el Congreso una repartición de favores, una coalición de intereses, y lo vamos a ver probablemente en la elección de la mesa directiva en los próximos días. Creo que hay decisiones que yo quisiera destacar dentro de esta posición crítica. Me parece muy oportuna la selección de un nuevo superintendente de banca y seguros que viene de la propia SBS. El jefe actual de la UIF, eso es una señal de continuidad, y eso es importante justamente al ver que ciertas entidades financieras pues, han tenido ciertos problemas. Tener una SBS que funcione autónoma es fundamental. Entonces me parece que es un nombramiento bastante oportuno, y hay que reconocer al Ejecutivo. Ojalá que el Congreso lo ratifique pronto. En estos días, entiendo, se va a votar en la Comisión Permanente. Pero vamos, que hoy día la economía ciertamente está afectada pues, por la política, la alta rotación de autoridades, esta imagen de ser un país que es mucho más reactivo a los designios de los políticos, y el papel y el rol de la meritocracia se ha reducido pues, a una mínima expresión. Antes el MEF tenía, de cierta forma, coordinaba las acciones. Hoy día tenemos el Ministerio de Transportes, que ofrece trenes por aquí y por allá a costo fiscal, que no lo internaliza. Y tenemos un Ejecutivo que no, digamos, funciona con una misma partitura, ¿no? Yo lo veo un poco consistente en ciertas medidas, y un MEF relativamente disminuido. Entonces, ojalá que la presidenta se dé cuenta que si no tiene un manejo de la economía más responsable y más consistente, va a haber siempre una renuencia a seguir invirtiendo en el país, porque hay una prima de riesgo que impide que haya una visión de largo plazo, que es lo que el país demanda para los inversionistas en particular. ¿Y eso parte por cambiar las cabezas de los ministerios, señor Castilla, o no necesariamente? No necesariamente, porque yo no veo que venga un siguiente ministro y que tenga pues, mayor apoyo político. Yo creo que es reflejo de un gobierno que nació muy débil, y que en toda justicia hemos tenido gobiernos débiles hace ya un tiempo considerable. Entonces, pero por lo menos que ejerza su rol de observar leyes, de accionar los instrumentos que tiene a su disponibilidad, llevar al TC, por ejemplo, normas que considere inconstitucional, que son batallas que usualmente da un Ministerio de Economía, pero en este caso pues, ha claudicado ese deber
de rayar la cancha de qué cosa es admisible, qué cosa no es admisible y dar la pelea, cosa que vemos que no ocurre en el país y eso es carta blanca pues para que hagan lo que quieran, ¿no? Ahora, hay un resultado según una encuesta que el día de hoy se publica en CPI, lo hemos conversado y analizado en los espacios muy temprano aquí en RPP. Vamos a hablar en más detalle en algunos minutos, pero sí quería mencionarle aquí una de las preguntas que se hace a los encuestados. Dice, como usted sabe, este 28 de julio la presidenta Boluarte va a dar su mensaje a la nación. ¿Y qué es para usted lo más importante que espera escuchar en este mensaje? El 23% de peruanos habla sobre la delincuencia y espera, digamos, una acción concreta con el tema de la delincuencia, cómo combatir la delincuencia, la inseguridad ciudadana. En segundo lugar está la economía. Espera que la presidenta pueda tener, digamos, mensajes claros de cómo va a reactivar, digamos, económicamente nuestro país. Está también el tema de la creación de más puestos de trabajo, más trabajos para el pueblo y el tema del sueldo mínimo. Me quiero quedar en esos tres ítems porque creo que lo podemos desmenuzar de manera muy interesante. En el tema de la reactivación económica, ¿qué cosa esperar del mensaje de la nación? Porque creo que ya estamos como un poco cansados de anunciar nuevos proyectos cuando en realidad tenemos muchos por destrabar. Así es, y nuevamente, remontémonos, hace 12 meses iba a pedir facultades, le dieron facultades y nuevamente hizo otro pedido al Congreso para el mismo tema, la seguridad ciudadana y la reactivación. Entonces yo creo que hay que ver los resultados de esas normas que aparentemente se estarían por aprobar y menos anuncios y más resultados y creo que más gestión es lo que se requiere en el gobierno. Y repito, hay una oficina en el MEF que debe ser empoderada para justamente hacer un acompañamiento a los proyectos que sufren pues una viacrucis para poder cumplir con todos los trámites y las exigencias. Y yo creo que es un tema central. Yo veo con buenos ojos, por ejemplo, que se le dé hoy día un rol mucho más protagónico a Proinversión para que acompañe a las entidades públicas durante la ejecución contractual de los proyectos que licita. Eso es una cosa buena. Ojalá que se anuncie menos gobierno a gobierno, porque es una forma de bajarle la importancia a las asociaciones público-privadas. Ahí, acordémonos, gobierno a gobierno es inversión pública, es contratación pública per se, con la diferencia que hay un gobierno de por medio que permite reducir la incidencia de controversias con el contratista, pero finalmente todo el riesgo lo asume el sector público. Ok, apostar entonces por las APPs. Más APPs y ese acompañamiento, porque tenemos creo que una cartera enorme, dada la brecha de infraestructura que tenemos, y un Proinversión que yo lo veo mucho más ágil y mucho más dinámico para poder adjudicar proyectos y está en esa vía. Entonces, el ejemplo más claro va a ser cuando se empiece verdaderamente la construcción de proyectos como la carretera central o el anillo vial periférico acá en Lima. Una vez que eso empiece, se va a sentir todo un efecto reactivador, pero eso pasa pues, por asegurar pues, el saneamiento de los terrenos, el cumplimiento de sacar todos los arbitrajes, las interferencias, cumplir con todo lo socioambiental, y ahí vamos a ver si efectivamente hay una reactivación por el lado de la infraestructura. Ahora, respecto al sueldo mínimo, hace algunos días estuvimos acá con Daniel Maurate, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando que pues, las condiciones estaban dadas para aumentar el piso salarial, que ahora está un poco más claro, parecía que era más concreto esta propuesta. Nuevamente, regresando al año pasado, 28 de julio de 2023, la presidenta había mencionado el tema del sueldo mínimo, que se estaba trabajando, que era un compromiso incluso también de ella como mandataria. ¿Es momento ideal para incrementar el sueldo mínimo? Pésimo momento, porque, a ver, el ministro Maurate hace una evaluación basada en 2 meses, en el mes de mayo, abril y mayo, que no refleja, digamos, uno le quita el efecto estadístico y estamos creciendo a 2%. Y no toma en cuenta que esto favorece a muy pocos trabajadores, a 2% de la fuerza laboral, que son más o menos 350.000 trabajadores, y deja por fuera a muchísimos otros trabajadores que no dependen de ningún tipo de regulación. Los informales, que sabemos que en el país son 12 millones de trabajadores, y le pone la valla mucho más alta a la formalización. Esto afecta a las microempresas que no pueden sufragar esos costos laborales. Entonces, esas medidas son buenas para economías formales,
pero para la nuestra no lo es, y más bien lo que va a tender es a precarizar aún más el mercado laboral, que continúa precario y no se recupera a los niveles prepandemia. Ahora, respecto a las iniciativas del Congreso de la República, que también plantean un incremento del piso salarial de 1.025, que ahora está a por encima de los 1.500 soles, ¿no es asunto del Congreso de la República, digamos, legislar con los temas que refieren al sueldo mínimo? No debiera ser eso. Lo que es distinto es si es que establece algún tipo de metodología para que en el marco del Consejo Nacional del Trabajo tengan una evaluación y cierta predictibilidad basada en variables objetivas técnicas, ¿no? La productividad, el costo de vida, el crecimiento económico, es un tema distinto, pero que ellos dictaminen de que ahora se va a ir el sueldo mínimo a tanto por ciento, creo que no es función del Congreso. Y más bien, nuevamente, el Congreso va a seguir precarizando el mercado laboral. Y nuevamente, acá la regla, y creo que no entienden los congresistas ni los políticos, es que el salario mínimo debe ser en función del salario promedio en el mercado. Y hay una regla en economía que es del salario mínimo debería ser como el 50% del salario promedio. Estamos hoy día ante un salario mínimo que es más o menos un poquito más de 1.000 soles. El salario promedio no es 2.000 soles, está por debajo de ello. Hoy día el salario mínimo es más o menos un 60 o 65% del salario promedio. Vale decir, estamos por encima de lo que debería estar para nuestras condiciones laborales. Entonces, la única forma de aumentar los salarios en general es a través de la productividad que mejore el salario promedio del mercado, y eso a su vez va a jalar el salario mínimo. No es al revés. Usted ha mencionado el Consejo Nacional de Trabajo. Lamentablemente, lo que nos comentó acá el ministro Maurad es que todavía no se ha instalado el Consejo Nacional de Trabajo, que es imposible, digamos, tener un consenso en estas tres partes, ¿no? El Ministerio de Trabajo, los gremios y los sindicatos. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué es que un sector tan importante como el de trabajo no puede concatenar, digamos, el diálogo entre estos dos actores que son, digamos, infaltables en la ecuación que tiene que existir en el Consejo Nacional de Trabajo? Porque creo que en gran medida los representantes sindicales en el país no son tan representativos de la mayoría de trabajadores del país. El Perú tiene un nivel de sindicalización más o menos del 8% de la fuerza laboral. Entonces no representa necesariamente la masa de trabajadores que obviamente están ávidos por trabajar, que les paguen más, pero que saben que no se logran mejoras en los saberes a través de decretos, porque simplemente no se cumplen. Es letra muerta. Y lo que hace es que hace mucho más difícil que una pequeña empresa pueda crecer, porque finalmente se queda chiquita o se va, digamos, a la informalidad para no tener que pagar estos costos que son elevados y no refleja una productividad laboral que permita absorber ese mayor costo salarial. Entonces, yo creo que ese es un punto de falla del Consejo Nacional de Trabajo, porque sí se han puesto de acuerdo en otros temas, pero en los temas salariales es muy difícil en una economía de mercado como la nuestra. Quizá en una economía más dirigista podría tener un rol más grande, pero en lo nuestro siempre va a haber ese entrampamiento de esa fricción. Por eso creo que es importante poner variables objetivas y que eso permita informar una discusión que finalmente es una decisión política más que nada, pero que no sea una a costa pues, del bienestar de muchos trabajadores que se mantienen en puestos precarios. Señor Castilla, ¿y al ritmo en el que vamos, estamos asegurando un crecimiento de 3.1% al cierre del 2024? Yo creo que sí, porque hemos visto que todo se ha recuperado. La minería quizás con un menor dinamismo. La minería del cobre, de hecho, ha sido la que menos ha crecido este año. Pero el tema fundamental, Valeria, es no podemos seguir con un crecimiento tan tibio de la inversión privada, que crece 2%. Debe crecer más porque esa es la generación de empleo en el país. Depende de la inversión privada. Y a medida que nos acerquemos al periodo electoral, comienza pues la incertidumbre. Eso afecta a decisiones de inversión. Y un tema que usted mencionó, que no lo hemos tocado para acabar de analizar, es el tema de la inseguridad. Está desbocada la inseguridad. Y esto le pasa, es una cosa terrible para aquellos emprendedores, bodegueros, que tienen que pagar cupos y porque son extorsionados día a día. Y eso mina su capacidad de crecimiento. Entonces, dado que no hay mucho avance en ese frente y dado que se viene la incertidumbre política asociada pues, al proceso electoral tan fragmentado y tan impredecible,
eso hace pensar que crecer a 3% el año entrante y subsiguiente va a ser difícil. Ahora, usted ha hablado del tema de la delincuencia y si bien es cierto, y con esto ya cierro, afecta a los comerciantes, a los estudiantes, incluso nosotros no estamos libres, digamos, de cualquier robo o hurto. Pienso muchísimo también en los sectores como la minería, ¿no? La minería ilegal, lo hemos registrado a inicios de este año en el norte del país, en Trujillo, para ser más exacta. Hoy hay una entrevista al ministro Rómulo Mucho en gestión. Él no es tan claro cuando dice que va a haber un reajuste en el tema del reinfo, que probablemente en los próximos días habrá algún anuncio por ahí interesante. ¿Qué pasa con Reinfo? O sea, ¿qué tiene que pasar con Reinfo en los próximos 6 meses, teniendo en cuenta que en el Congreso también hay una carrera o un partido muy aparte que están, digamos, encabezados por los congresistas con la intención de extender todavía Reinfo? Eso sería atroz para el país porque el Reinfo lo que da es un manto de legalidad para que los ilegales sigan funcionando, digamos, con una excusa de que tienen un Reinfo. La mayoría están suspendidos, más del 80% están suspendidos. Y lo que se tiene que hacer, creo yo, es no solamente cerrar el Reinfo. Hoy día se presentó un proyecto de ley que es una mirada nueva hacia la pequeña minería y la artesanal, que podría ayudar. Pero en toda esta discusión creo que es importante mirar a los gobiernos regionales, porque son esas direcciones regionales que dependen, digamos, no del Ejecutivo, que tienen la responsabilidad de fiscalizar esa actividad minera artesanal y pequeña, que justamente deviene en ilegal, porque no hay ningún control de los insumos químicos que utilizan, tienen mucho poder económico para comprar a jueces, a policías, y estamos viendo que lamentablemente el norte del país y muchas otras partes del país son zonas controladas por estas bandas criminales, y lamentablemente pues no se hace nada y poco se avanza, y hay un riesgo que esto contagie a la minería formal, como de hecho está pasando cerca a Patás, está Cajamarca, la minería cuprífera, y eso podría ser un problema enorme que no vemos una solución. Ojalá que el Congreso esté a la altura, y es un tema que a mí me gustaría escuchar a la Presidenta una posición firme respecto a este tema. Perfecto. Señor Castilla, muchísimas gracias. Muy amable. Por acompañarnos esta tarde. Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más.